Un cordial saludo para las personas que a esta hora se unen a esta transmisión de Hombres sin Excusas, un programa que el día de hoy, 27 de octubre, a las 7 de la noche, nos encontramos a 36 horas aproximadamente de comenzar las elecciones territoriales que por estos días en Colombia se van a estar viviendo. ¿Y por qué hablamos de esto? Para comenzar hoy Hombres sin Excusas, porque el tema de hoy es el hombre y la política. Un tema bien interesante, un tema coyuntural, pero sobre todo un tema del cual no podemos estar ajenos, y por eso, dándole las gracias a todas aquellas personas que nos están escuchando a través de los 1130 en AM, aquellos que están también con nosotros a través de la aplicación que la han descargado en su celular en www.fuegoam.com.co, o también quienes nos han estado viendo por medio de la aplicación de YouTube y por medio del Facebook. Un abrazo. Hoy estamos aquí conectados por todas las plataformas, dándole las gracias a cada persona que ha escogido Hombres sin Excusas como su programa de viernes a las 7 de la noche. Hoy vamos a estar hablando de un tema fascinante, un tema, pues como ya les conté, coyuntural, y por eso hemos invitado a un hombre que hoy tiene los dos olivos, pero va a estar aquí acompañándonos como el pastor Marco Acosta. Por eso quiero saludarlo en esta noche, dándole las gracias por acompañarnos en la emisión de hoy de Hombres sin Excusas. Pastor Marco, un abrazo. Juan Manuel, un saludo muy especial para ti, para toda la mesa de trabajo, quienes están escuchándonos a esta hora, a 36 horas, dices ya, del día de la elección, en el que esperamos, por supuesto, que hombres y mujeres de Dios con principios puedan ocupar estos escenarios de toma de decisión. Y bueno, muy contento de compartir principios bíblicos que nos motivan a hacer de estos procesos de gobierno, de estos procesos electorales, procesos en los que como creyentes cristianos tenemos que asumir nuestra responsabilidad y evitar que nuestra nación caiga en las manos incorrectas. Algo que hemos estado viviendo durante las últimas semanas y precisamente hoy que ya estamos a pocas horas de darle inicio a la jornada electoral es esa sensación que se ve en el ambiente de quién será el que quede, de cuáles serán los candidatos que ganen. Sé que van a ser unas horas cruciales para, pues primero para cubrir en oración nuestra ciudad, pero también para blindar, de acuerdo a cómo está establecido en la palabra, lo que se viene para nuestra nación. ¿Cuál debe ser esa, digamos, esa instrucción espiritual para poder enfrentar lo que viene este próximo domingo? Nosotros tenemos que, por supuesto, no ignorar que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Como tú lo decías, tenemos que orar porque el día de la elección pudimos haber hecho todo. Pero si la corrupción tiene un plan y mete mano para que no se haga justicia, no se haga un conteo de manera correcta y adecuada, ahí puede haber un peligro. Número 1, orar. Número 2, responsabilizarnos de la decisión que tenemos que tomar de salir a las urnas. El abstencionismo en Colombia es todavía, marca una cifra exorbitante. Y esto nos tiene que concientizar porque las decisiones que nosotros no tomemos, otros la van a tomar por nosotros. Y en ese abstencionismo de participación política o democrática, pues lo que estamos viendo es que unas minorías deciden por unas mayorías silenciosas y por eso estamos como estamos. Y lo tercero es que además de orar y actuar, pues podamos darle la oportunidad a gente que camina en principios y que puede hacer de esta esfera de gobierno algo diferente conforme a lo que dice la palabra de Dios y que podamos tener en realidad servidores públicos que cuiden los recursos, que puedan en realidad hacer un buen control político, que tengan iniciativas de política pública que respondan a las problemáticas de la sociedad y que sobre todo recuperemos el país este 29 de octubre, a pocas horas de la elección. Hoy 27 de octubre tenemos 2 días para que nos pongamos la camiseta y por patriotismo recuperemos el país. Bien, hace poco leí una frase del pastor Darío Silva que decía, hay que cristianizar la política sin politizar al cristianismo. Y creo que eso es más como el, digamos, traducido a un lenguaje de pronto un poquito más coloquial, es que en ocasiones se sataniza la política diciendo que es que nosotros no debemos participar, que es mejor abstenernos, que es mejor no mezclar lo uno con lo otro, que es no llevar lo santo a lo profano y cosas por el estilo que genera de pronto una división a la opinión pública y más, sobre todo cuando se trata de un público creyente. Creo que en este sentido cobra mucho realce esta frase porque creo que muchas personas pueden estar diciendo hoy, por todos lados nos están hablando de política. Antes salía uno a las calles, política, prendía el televisor, política. Ahora
en la iglesia. O sea, ya uno qué más hace, como que no hay un lugar a donde uno no llegue que no se esté hablando de esto. Y creo que ahí es fundamental comenzar a decir el motivo por el cual es tan vital y tan importante que desde la misma palabra de Dios se nos habla de política. Fíjate, Juan Manuel, que no solo es en la esfera de la política la resistencia a entender nuestra responsabilidad bíblica. El reino de Dios abarca todo. Abarca la creación, incluyendo los seres humanos y todas las relaciones humanas. Colosenses 1:19, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, dice: porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Mira lo que dice: reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. No hay nada por fuera del alcance del reino de Dios. Todo lo que hay en esta tierra tiene una visión correcta desde la palabra o desde la cosmovisión bíblica, y por eso es que quienes entendemos la naturaleza, el hombre, la creación, a través de unos lentes bíblicos, tenemos la responsabilidad de dar ese insumo de principios para que las artes, las comunicaciones, la educación y el gobierno o la esfera de la política pueda ser restaurada al diseño de Dios. Yo creo que tenemos que analizar una interpretación bíblica correcta de la responsabilidad que tenemos como discípulos para entender que el reino de Dios es abarcador y que las esferas de la sociedad que nosotros no podamos influenciar a través de líderes nuestros van a ser influenciados por otros y vamos a tener una perversión de esa esfera en particular. Claro, un ejercicio que hice a lo largo de la semana con el propósito de estar preparando este programa me llevó a hacer una encuesta con personas que, digamos que son personas del común, aún a pesar de que son cristianos. Sí. Y a las personas les preguntaba acerca de qué pensaban sobre las elecciones políticas que se avecinan y qué piensan de los cristianos en política. Entonces quisiera que a propósito de eso son preguntas que los oyentes y que las personas del común puedan tener, pero que en ocasiones no las formulan porque pueden ser cristianos, creyentes que asisten a la iglesia, que van regularmente, pero tienen un pensamiento interno en donde no manifiestan su inclinación política, pero aún a pesar de no manifestar inclinación política, siguen en la iglesia. Entonces, he recopilado 5 preguntas, que son las preguntas que hoy los mismos oyentes le van a formular al pastor Marco, con el propósito de que las responda, y todas tienen que ver precisamente con esto, con un tema político que es dirigido a una persona específica, pero que yo creo que reúne el pensamiento de muchos. Entonces, vamos a comenzar con una seguidilla de preguntas, 5 preguntas de los oyentes, que estoy seguro que van a recibir una respuesta bíblica, no política, no de punto de vista ideológico, sino más bien de punto de vista espiritual, que creo que eso es lo que la mayoría de las personas espera recibir una respuesta. Vamos a hacer una pausa musical antes de escuchar las preguntas que los oyentes nos han dejado. Así que los invito para que ustedes, de manera muy atenta y muy cordial, escuchen esta canción, y cuando volvamos de escuchar música, los oyentes le van a preguntar al pastor Marco Acosta acerca de las situaciones o las preguntas, interrogantes que tienen con respecto a lo que es la política. Así que no se muevan de la programación. Volvemos después de escuchar música con las preguntas de los oyentes respondidas por el pastor Marco Acosta. Ya volvemos. Buenas noches. Para participar del programa Hombres sin Excusas, me sucede algo. Me gusta la política, la apoyo, pero prefiero mantenerme un poco alejado. ¿Qué hago? Puedes entender que bíblicamente el gobierno civil es una institución divina creada por Dios y para Dios. Muchos cristianos creen que solo hay 2 instituciones, la iglesia y el matrimonio o la familia. Y esto ha hecho que no nos involucremos en los temas de la esfera del gobierno o de lo público. Es importante entender que además de la familia y la iglesia, Dios también creó el gobierno civil y lo creó con un propósito bíblico. La razón por la cual
los cristianos tenemos que involucrarnos en asuntos del Estado, en asuntos políticos, es con la perspectiva de ganar la guerra civil de los valores y proteger la familia y la iglesia. Yo fui formado en la Universidad Javeriana, soy politólogo, tengo una maestría en gestión pública, y el secularismo me enseñó que el Estado había sido creado por el hombre, a través de una construcción social en donde el individualismo metodológico, el egoísmo entre los seres humanos, podía hacer que se destruyeran los unos con los otros, y para eso el Estado, un mediador llamado Leviatán, podía ser la solución. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que así como Dios creó la familia y nos colocó en ella para cumplir ciertos deberes y responsabilidades, también creó el Estado, colocándonos en él para cumplir funciones ordenadas por Dios. Luego entonces, así que si yo entiendo que el Estado fue creado por Dios y tiene unos propósitos bíblicos y tiene una función divina, tengo que ver el Estado con una perspectiva distinta. Institución divina creada por Dios y para Dios, en donde tenemos una responsabilidad. Eso nos va a llevar a involucrarnos con responsabilidad bíblica en la esfera de gobierno. Buenas noches. Un saludo para hombres sin excusas. Pastor, creo que los cristianos no deberíamos estar involucrados en la política. Esa no me parece que deba ser una postura bíblica. Creo que con la primera alcanzo a responder esta misma pregunta. Voy a mostrarles un poco en Génesis 9:6 cuándo fue el momento en la Biblia en el que se originó el gobierno civil. Dice la palabra: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad, multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Después de que Dios salvaguardó a Noé, su familia, durante el diluvio, repitió el mandato cultural que se le había dado a Adán. Allí, con las mismas palabras, añadió castigo a los criminales para proteger la vida de los inocentes. Puso un límite. Ese es el fundamento del gobierno civil como institución divina: proteger los justos, castigar a los criminales, levantar y mantener justicia. Si los cristianos nos mantenemos alejados, estamos evadiendo una responsabilidad bíblica que tenemos en el gobierno civil, que no solo es participar de manera activa como funcionarios públicos, quienes con mentalidad bíblica podrán hacer de las instituciones justas, instituciones equilibradas, instituciones que hacen lo que tienen que hacer, sino que además estaríamos evitando la posibilidad de elegir gente correcta, que es lo que más tenemos que hacer como ciudadanos. Buenas noches, un saludo. Pastor, yo nunca he votado y pues no tengo planes de hacerlo. ¿Por qué debería votar por alguien cristiano si no lo conozco? Esa es mi posición en el momento. Pablo dijo a los creyentes en Grecia, primera carta a los Corintios capítulo 6, versículo 2 en adelante: porque en el juicio final el pueblo de Dios será el que juzgue al mundo. Y si ustedes van a juzgar al mundo, le está hablando a los cristianos, también pueden juzgar los problemas menos importantes. Si vamos a juzgar a los ángeles mismos, con mayor razón podemos juzgar los problemas de esta vida. ¿Por qué tratan de resolverme este versículo 4 tan poderoso? Siempre me ha impactado. ¿Por qué tratan de resolver esos problemas con jueces que no pertenecen a la iglesia? Les digo esto para que les dé vergüenza. Entre ustedes hay gente sabia que puede juzgar y solucionar los problemas, pero ustedes no solo pelean el uno contra el otro, sino que hasta buscan jueces que no creen en Jesús para solucionar sus pleitos. Necesitamos creyentes sirviendo en puestos políticos. Necesitamos ayudar a los hijos de Dios a escenarios estratégicos que permitan avanzar en la transformación de la nación. Cuando uno ve la palabra tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, déjeme darle un referente del Antiguo Testamento. Moisés está en una situación de ser el líder que hacía todo. Capítulo 18 y 19 de Éxodo, capítulo 18 más exactamente. Y Dios usa a Jetro, su suegro, para darle una instrucción. Le dice: mira, si sigues haciendo esto, desfallecerás tú y todo el pueblo, porque es demasiada la carga. Entonces le dice, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, Éxodo 18, 21. Elige. Fíjense que es una de las primeras instancias en la Biblia donde hay participación democrática. Elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios, que amen la verdad, aborrezcan las ganancias malavidas, y desígnalos jefes de 1,000, 100, 50 y 10. Otra versión está Éxodo 18, 21, traducción lenguaje actual, dice: para que puedas hacerlo, debes elegir entre los israelitas a gente que pueda ayudarte. Luego entonces la elección
hace parte de un mandato bíblico que es evidente en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 17:15 dice: ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti hombres extranjeros que no sean tus hermanos. Pero además les tengo una perla. El apóstol Pablo haciendo campaña en el Nuevo Testamento. Dice Romanos 16:23, cómo había un hombre que era el tesorero de la ciudad. Y ahí encontré, lo podremos mostrar en unas imágenes ahorita, Juan, cómo hay una imagen, mira, te la muestro acá, que se encontró, está incluso actualmente en un museo. Esto es como una valla de aquel momento. Erasto, tesorero de la ciudad. El apóstol Pablo tenía dentro de su equipo un hombre que después fue tesorero de la ciudad. En Romanos 16:23 lo encontramos y en Hechos 19:22 ya lo vemos como un hombre que está en el gobierno. Cuando yo vi esto, yo pregunté, o sea que Pablo hizo campaña a un hombre que hacía parte de su equipo para estar en un proceso de gobierno dentro de su ciudad. La respuesta fue sí, porque en todos los momentos de la historia había una conciencia moral, bíblica. Los asientos de autoridad que no ocupamos nosotros, otros lo ocuparán. Pastor, buenas noches y hombres sin excusas. Una pregunta. Siempre soy defensor del voto en blanco. No sé si estoy haciendo lo correcto o no en votar en blanco, porque siempre he sido como defensor de eso, del voto en blanco. No sé si estoy haciendo lo correcto o me estoy equivocando. Está muy bien. Yo pienso que el voto en blanco es una decisión autónoma en donde se envía un mensaje de no estar de acuerdo con ninguna candidatura. Sin embargo, Juan, yo estoy seguro que al Consejo de Bogotá ese voto en blanco sería ignorar que hay gente muy buena que puede hacer las cosas bien. Hay candidatos en diferentes partidos cristianos y yo no tengo problema en nombrar a algunos que son mis contendores, que son una muy buena opción. La pastora Clara Sandoval, Andrés Barrios del Centro Democrático, Cristian Salamanca del Nuevo Liberalismo. Hay mucha gente muy valiosa que puede llegar a hacer las cosas bien, que se congregan, que son discípulos, algunos son pastores, que tienen convicciones de vida. Por supuesto, yo soy uno de ellos. Hemos hecho un trabajo gigante para defender vida, familia, libertad religiosa, y creo que cuando hay una oportunidad tan grande de elegir gente que yo he conocido, que he visto, que han defendido principios, el concejal Emel Rojas, con quien estuvimos haciendo bancada hasta hace unos pocos meses, gente muy valiosa, el pastor Marco Fidel Ramírez también, por Cambio Radical. Seguramente se me escapan algunos que yo sé que son cristianos, pues discípulos que se congregan, que hay algunos que se volvieron cristianos para las elecciones, a eso sí no los quiero nombrar, pero hay gente que yo sé que se congrega, que sirven en sus iglesias, que aman a Dios, caminan con Dios. Pues hombre, ¿para qué votar en blanco si hay gente tan valiosa que nos puede representar bien? Claro. Buenas noches, pastor. Con la cantidad de partidos políticos que hay, desde mi punto de vista, me parece que es muy difícil de elegir a alguno. Yo creo que nosotros tenemos que entender que el partido es un medio, no un fin. Yo creo que todos los partidos políticos nos van a decepcionar, porque en los partidos hay intentos de organizaciones de hombres que tienen un margen de error gigante y que por más de que hayan postulados y estatutos, eso siempre va a tener inconvenientes y va a tener conflictos internos. Hay cristianos que están participando por diferentes escenarios, quizás lo están haciendo más de manera estratégica. Los umbrales, la cifra repartidora permiten que en otros espacios puedan tener más opción de elegibilidad. Obviamente, ya un cristiano en el pacto histórico, ahí sí ya genera un poquito más de duda porque está completamente opuesto a nuestro ideario y a nuestra cosmovisión. Pero sumarse a un partido, más que un partido, yo creo que hay que sumarse a una causa. Y la causa es la transformación del país y de Bogotá. Y eso históricamente está comprobado, que solo se hace con gente que camina en principios bíblicos. Bien, lo que hoy escuchamos de parte del pastor Marco Acosta fue
tal vez el reflejo de lo que muchas personas piensan, pero no se habían atrevido a preguntar. Y hoy 5 oyentes estuvieron de acuerdo en grabarse, en salir al aire, en poder contarnos cuál es su postura, su pensamiento. Y seguramente eso reúne el pensamiento de algunos que de pronto dicen, yo sí pensaba lo mismo, pero no me había atrevido porque yo hago parte de una iglesia, porque yo me siento ahí domingo tras domingo, porque he hecho mi profesión de fe, porque de una u otra manera mi familia también es cristiana, pero no se habían decidido por un tema político, porque creo que esto es algo que puede, de la misma manera como los equipos de fútbol, dividir a la gente. ¿Cómo uno puede percibir desde el punto de vista del cristianismo de aquellas personas que han decidido estar en la iglesia, cómo pueden participar en política teniendo como un acercamiento a alguien que tenga en su corazón el deseo de hacer el bien? Yo creo que nosotros podemos evitar cualquier posibilidad de división si tenemos mentalidad de cuerpo. Si tienes mentalidad de cuerpo, los miembros del cuerpo no compiten, los miembros del cuerpo funcionan. Así sean muchos candidatos, por ejemplo, supongamos, Juan, con la ayuda de Dios y de todos los que estén oyéndonos, que digan y hagan una reflexión, venga, a 36 horas de la elección, yo no iba a votar, o yo iba a votar en blanco, pero hay unos hermanos en la fe, sí, con errores, con fallas, con dificultades, hay candidatos en Fontibón, en Usaquén, de pronto nosotros no tenemos la plataforma de la alcaldía, no tenemos la plataforma de la política tradicional para estar en todas las vallas de la ciudad, pero hay gente muy buena, hay gente que lo haría muy bien, y dicen, venga, ¿por qué no miramos, pues, qué discípulos, qué cristianos serios hay en mi localidad, hay en el consejo? De todo ese abanico, quiera Dios que muchos sean electos, pero todos ellos serán electos y todos son diferentes, porque son miembros que tienen funciones diferentes. Claro. Habrán unos que serán más elocuentes, otros serán más de confrontación, otros harán más de gestión, otros harán más de denuncia. ¿Por qué no nos ponemos bravos cuando leemos a Elías y lo contrastamos con Isaías y lo contrastamos con Eliseo o lo contrastamos con Juan el Amado? ¿Porque actúan diferentes, están equivocados? No, fueron miembros del cuerpo en diferentes momentos de la historia que actuaron de manera diferente según la asignación y la misión de Dios. Entonces, esto no nos puede dividir, la política no nos puede dividir. Yo creo que ha habido gente muy valiosa que ha hecho esfuerzos muy importantes en diferentes historias del momento. Y momentos de la historia, perdón. Y yo creo que aquí lo que tenemos que ser conscientes es que tenemos una oportunidad. Estamos a 36 horas, bueno, yo creo que ya casi 35. Estamos a 35 horas de la elección. Podemos poner un granito de arena para transformar este país. Claro, hay un pensamiento en el colectivo que de repente es lo que a muchas personas les puede chocar y les puede generar ese conflicto interno, y es yo veía a mi pastor como mi pastor, pero ahora no lo puedo ver como político porque de repente se me desdibuja la imagen. Yo no quiero que él empiece a manejar dinero, que tenga que trabajar en política, hacer lo que tiene que hacer un político. Entonces yo prefiero que él se quede en el púlpito porque ahí lo veo más cercano, ya ahí lo veo como mucho más asequible, lo veo tal vez supliendo mi necesidad espiritual, pero si lo veo en política como que lo podemos perder. Puede ser el pensamiento general. ¿Cómo podemos lograr hacer que aquellas personas que de un momento a otro estuvieron viendo su pastor como su pastor y ahora el pastor incursiona dentro de la política para poder fungir como en la misma Biblia habla de tener los 2 olivos? Sí. Me pasó algo, Juan, hace una semana. Muy interesante. Fui a una iglesia en Bosa. Y estando en una iglesia en Bosa había un joven que hace mucho no asistía a la iglesia. Me escuchó dar una reflexión bíblica. Cuando él me escuchó dar la reflexión bíblica, me buscó a la salida. Me dijo, pastor, yo fui a un encuentro con ustedes, tuve una experiencia increíble. En ese encuentro me enamoré de Dios, pero cuando lo vi que usted se metió en política, no volví a la iglesia. Y la razón por la que no volví a la iglesia es porque yo no contemplaba esa posibilidad de que un pastor se metiera en política. Y ya no lo tenía yo a usted como un pastor, sino ahora como un politiquero. Pero han pasado 4 años, me dice. Y mi conclusión es que usted se guardó. Mi conclusión es que usted no cambió. Mi conclusión es que usted no dejó de servirle al pueblo. Que usted no dejó de predicar la palabra. Que usted no dejó de buscar la presencia de Dios. Que usted siguió siendo un hombre de ayuno, de oración. Y además mire todo lo que hizo por la iglesia.
creo que me equivoqué en mi perspectiva. Y ahora entiendo que pueden haber hombres de Dios en las comunicaciones. Imagínese usted, si el pastor que dio a luz esta emisora no la hubiera dado, hubiéramos castrado una oportunidad gigante a la iglesia de tener un medio que honre a Dios. No es fácil, Juan, no es fácil porque no tenemos la renovación de la mente necesaria para entender que no hay vocación superior, que todo lo que vivimos lo vivimos delante del rostro de Dios y que necesitamos de verdad ser luz y sal. Esa es nuestra responsabilidad. Por lo menos yo a mis jóvenes, que es la generación relevo con la que más insisto, les digo, ustedes por lo menos tendrán una concepción mía. Esto es una asignación temporal. Por mi parte, su pastor no se quedó únicamente mirando a ver qué podía hacer dentro del templo. Su pastor hizo todo lo que estuvo a su alcance para salir de las 4 paredes del templo y dar la vida por la transformación de la nación. Claro, viene a mi mente precisamente un pasaje donde muchas personas, muchos ciegos, leprosos son sanados y solamente uno va a donde el Señor y se devuelve. Los demás se fueron. Seguramente, pastor, ese es como el ejemplo de aquel hombre que se devuelve a pedir perdón diciendo me había equivocado. Sí, realmente quise probar si era una persona de principios, de valores que se sostenían en el tiempo, pero ¿cuántas personas, por la circunstancia que sea, no han tenido ese valor de volver a la iglesia a pedir perdón por la situación que se vivió, en específico con este hombre, sino que ahorita desde la barrera están viendo cómo su pastor está en política, ya no se congregan, escuchan una emisora como para poder seguir alimentando su espíritu, pero ya perdieron el fuego, ya de pronto como que su corazón se apagó por la situación, por no haber de pronto vuelto a pedir perdón o por no haber reconocido que tal vez fue una decisión que iba en pro de la comunidad, en pro de la iglesia, en pro del cuerpo de Cristo, sino que hoy tienen un concepto de lo que es incursionar en política siendo una figura pastoral que creo que más allá de ser una figura pastoral es simplemente la representación de Cristo para poder llegar a personas que están necesitando. Hay personas, pastor, que yo se lo puedo decir, es que difícilmente irían a una iglesia, pero que puede ser una persona que se acerque y le dice, mira, te tiendo la mano y te voy a ayudar, te extiendo como el buen samaritano que se acercó y le ayudó a vendar sus heridas, pero difícilmente iría a una iglesia. Y cuando ve que el pastor está en calle haciendo su campaña, haciendo esto, lo ve de una manera distinta y eso puede ser el acercamiento a la iglesia. Esa puede ser una función de sacar al pastor del púlpito y llevarlo a las calles. Sí, sobre todo cuando tenemos el concepto de servidor. A mí me dicen mucho, ¿cómo le decimos? ¿Pastor o concejal? Solucionado, siervo. Claro. Porque ambas funciones me tienen sirviéndole a Dios. Y siervo es un esclavo voluntario del prójimo. Nosotros servimos en esa oficina, Juan, sin parar. Claro. Es 24/7 atendiendo temas en salud de la comunidad, gestiones con el sector. Entonces yo pienso que desde que estemos sirviendo y desde que nuestro testimonio sea impecable, por supuesto, eso sí es un reto de mostrarle a estas nuevas generaciones que lo estamos haciendo bien y que nuestro corazón es correcto delante de Dios. Mientras eso se mantenga, Dios va a dar testimonio a la gente de que estamos haciendo lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos. Claro, una pregunta que puede ser demasiado sencilla, pero a la vez muy profunda es ¿cómo debemos nosotros como cristianos ver la política? Tenemos que verla como un ministerio, como un llamado, como una esfera en la que tenemos una responsabilidad gigante, así nosotros mismos no estemos siendo llamados a esa esfera. Porque son los dos escenarios. Que tú estés llamado a la esfera, donde tienes que cumplir una responsabilidad y pones tus dones y talentos al servicio del reino para que en esa esfera seas luz y sal. Pero si no eres parte de la esfera, tienes que elegir, tienes que votar, tienes que tener claros los criterios para elegir bíblicamente. Nosotros no podemos elegir gente que esté en contra de nuestros principios. Eso es así de sencillo. Tenemos que llegar a un día, Juan, en que no tengamos como pastores que decir, venga, es que hay que votar por fulano o sultano. Claro. Sino que la gente diga, no, es que no puedo votar aquí. ¿Por qué? Porque están a favor del aborto, están a favor de toda esta agenda progresista, están a favor del estatismo, están a favor de la distorsión del modelo original de familia. Y eso nos tiene que llevar a
actuar con coherencia de acuerdo a nuestra cosmovisión bíblica. Cuando uno se pone a pensar por quién votar, bueno, la gama es grande, la variedad es gigante. Bueno, gracias a Dios hay personas que Dios ha inquietado a incurrir en estos cargos, pero también la paleta de opciones cuando hay por quién no votar también es grande. Y muchas personas a través de un discurso pueden fácilmente inclinar la balanza de decir, oiga, me llamó la atención lo que dijo esta persona en un aspecto, pero si revisamos el trasfondo son personas que tienen sus principios completamente invertidos y son principios que nada que ver, aún a pesar de que su discurso sea muy elocuente. Eso de pronto es lo mismo que el apóstol Pablo decía cuando decía unos son de Pablo, otros son de Apolos, pero finalmente todos somos del cuerpo de Cristo. Ahí es en donde uno dice, incluso hasta los mismos cristianos es factible que se nos llegue a confundir con respecto a por quién votar. Sí, yo creo que un error que hemos cometido es que nos hemos enfocado mucho en el hacer y en los títulos. Y claro, uno tiene que elegir gente preparada, pero uno tiene que entender que una cosa es el hacer y otra cosa es el ser. En eso, uno tiene que mirar muchísimo la persona. La palabra dice, por los frutos o por el fruto lo conoceréis. Hay que ver si es una persona de familia, si es una persona que tiene una trayectoria donde se evidencia responsabilidad en su rol como funcionario público, cuál es su visión de ciudad, de sociedad, cuáles son los resultados que ha tenido. Y por supuesto, creo que un aspecto fundamental para nosotros es si teme o no a Dios. Entonces, ese es un análisis que creo yo que podemos hacer a tan pocas horas de la elección para elegir bien. La Biblia dice en Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y estaba viendo una imagen que hemos estado moviendo cuando uno tiene una convicción y es la siguiente. Dice, no votaré ni apoyaré a partidos o gobiernos que apoyen a ideología de género, aborto, drogas, adoctrinamiento en las escuelas, destrucción de la familia o atentar a la libertad religiosa. Dentro de la misma iglesia puede que hayan personas que apoyen este tipo de prácticas y cuando uno puede mirar sus programas de gobierno, fácilmente se puede ver aquí con un lenguaje distinto, ¿no? Con un lenguaje maquillado, con un lenguaje en donde tal vez se está hablando de humanización. Sí, donde no sea tan evidente. Claro, y eso genera el que las personas se engañan. Cuando hablamos de estas 6 cosas, ¿cómo poder identificar una secta o una doctrina que lo lleve a uno de repente a incurrir en un error a la hora de elegir un candidato? No, yo pienso que tú lo has dicho, los programas de gobierno tienen que ser revisados y analizados, ¿cierto? Hay que observar los debates también, hay que observar las posturas, hay que mirar la trayectoria de vida de esa persona. Pues es increíble, pero muchos cristianos votaron por Petro, ¿sí? Entonces votaron por lo que me estás mostrando, votaron por la ideología de género, por el aborto, por las drogas, por la destrucción de la familia. Habría que preguntarles por qué lo hicieron, ¿no? Yo creo que esto es una reflexión muy valiosa, porque, por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros cuando no hay una opción que 100% nos represente? Ahorita, en la alcaldía de Bogotá, en el consejo sí hay un abanico, ya los nombré, claro, pero en la alcaldía de Bogotá no hay ningún cristiano sólido, firme. Algunos me decían, no, que es que Molano es cristiano y ayer salió diciendo que le gusta tomarse sus tragos y salir de fiesta y que... Entonces, no hay coherencia. Pues digamos, no, o sea, no, yo creo que Molano defiende la vida, la familia, exacto, ¿cierto? Exacto. Sí, pero no, es un cristiano que nos represente 100%, ¿sí? No, que Lara, entonces, sí, es una mejor opción porque él tiene algunos principios, esto. No hay ningún cristiano que tenga una convicción de vida. No tenemos el privilegio de Bucaramanga. Bucaramanga hay un hombre de Dios que va a ser el alcalde y tiene un reto gigante de hacerlo bien, pero aquí en Bogotá no. Entonces, en el contexto de Bogotá, ¿qué hacemos? Pues lo que menos atente contra esto, lo que menos se alinea a esto para evitar que Bogotá sea gobernada por el petrismo, porque creo yo que eso sí sería un peligro gigante, que siendo el presidente Petro el presidente,
colocando un fiscal de bolsillo en febrero. Y gobernando Bogotá sería poder absoluto. Y cuando hay poder absoluto, el poder absoluto corrompe. Hay que poner un equilibrio, un balance, y por eso es que el 29 de octubre, en estas próximas 36 horas, hay que decidir bien. Claro, este es un tiempo que tal vez nosotros utilizamos a través de la radio con el propósito no de cambiar la intención de voto, porque pues me encontré con unas personas en trabajo en calle que cuando uno se los encuentra, uno les ve la intención y uno dice, una persona me dijo un día, yo nunca he votado, era ya grande, era adulto, me dijo, yo nunca he votado y a estas alturas de la vida, menos. Creo que una persona que tiene esa postura pues difícilmente va a cambiar su concepción con respecto a lo que es la votación por más buena opción que se le presente. Pero lo que sí puedo pensar es que hay personas que en este momento nos estarán viendo unas horas antes y antes de que se acueste dicen, oiga, menos mal me puse a ver este programa porque la verdad yo no tenía pensado ni siquiera el domingo asistir a la iglesia, porque es que el domingo voy a la iglesia y fijo me dicen que vote por cuál o por tal y mejor no voy. Y eso lo que genera es de repente el que si hoy yo estoy acá sentado viendo este programa, puedo tener en mi corazón una convicción de saber, primero, por quién no votar. Y segundo, después de haber resuelto esa duda, es poder decir, bueno, si el pastor Marco me estaba diciendo acá en Bogotá no tenemos ninguna opción a la alcaldía, ¿por quién voto? O sea, ¿cómo hago yo para decidir y que no me vaya yo después a enfrentar a una discusión de familia o con los amigos de la iglesia o con los amigos de tal y, venga, ¿y usted por quién votó? No, por tal. Uy, pero usted ¿cómo votó por ese? Y o por el otro, o por el otro. Y eso genera también el hecho de que muchas personas tienen ese mala práctica, los problemas con la gente, y entonces a veces dicen, por eso es que yo prefiero no votar, para tener que tener esos problemas con mis amigos o con la gente de la iglesia, mejor no lo hago. Entonces esa es una disyuntiva que creo que hoy es necesario que podamos hablarle a los oyentes para que tomen una decisión movidos por la convicción y por el deseo de verdad de hacer las cosas bien. ¿Cómo hacemos eso? No, yo pienso que tenemos que tomar una decisión siendo responsables de esa decisión de cara al bienestar de la ciudad. Si yo no voto, estoy dejando que otros voten por mí. Ahora, ¿cómo votar? Votemos desde nuestro criterio bíblico, desde nuestros principios. Sí, pero no hay ninguno que nos represente 100%. Ok, si no hay ninguno que nos represente 100%, ¿cuál es con el que menos riesgos correríamos en la alcaldía de Bogotá? ¿Cierto? Sí, que hay unas encuestas, sí, que hay esto, que lo otro. Mire lo que a mí me ha pasado en esto, Juan. Yo hice una encuesta a más de 200 pastores que me acompañan. Les pregunté por quién ustedes votarían a la alcaldía de Bogotá. En su mayoría dijeron que por Carlos Fernando Galán. Entonces yo les dije, bueno, pero ¿por qué si Carlos Fernando tiene una perspectiva de la política antidrogas muy diferente a la nuestra? ¿Por qué si Carlos Fernando defiende el cannabis medicinal? ¿Cierto? Aunque hay algunos cristianos que el cannabis medicinal pues no tienen lío, ¿no? ¿Por qué si él... Bueno, en cuanto al aborto, la verdad es que la postura del aborto de él sí no es... Él respeta la sentencia, pero es un hombre de familia y habla más de prevención de embarazos no deseados. Entonces yo empecé a conversar con ellos y ellos me decían, porque de las 3 opciones que tienen posibilidad, es el que más podría tener experiencia y podría resguardar más nuestros principios, aunque tengamos diferencias. Y yo analizaba esa respuesta de los pastores y analizaba las posturas de unos sectores muy extremos que decían, no vamos a votar por él, vamos a votar por uno que 100% nos represente. Ese ejercicio lo hicimos hace 4 años. Personalmente yo lo hice. Y creo que acompañé a la persona más coherente que teníamos en las candidaturas hace 4 años con nuestros principios. Y no me arrepiento de haberlo hecho, solo que el resultado fue muy difícil estos 4 años. Dejamos gobernando a una persona muy distante y a una persona que desconoce nuestros principios. Ante eso, nos toca este domingo, en el tema de alcaldía, pues hacer un análisis de esas 3 opciones con posibilidad que hay en la alcaldía. No, que hay segunda vuelta. Yo no me confío de que hay segunda vuelta. Yo lo que tengo que hacer es evitar que el petrismo gobierne Bogotá. Y por eso es que yo acompañaría a Carlos Fernando Galán a la alcaldía de Bogotá. Claro. En este momento muchas personas que nos están viendo pueden estar en esas 2
vías en donde sí lo hago o no lo hago. Y creo que es el momento preciso para poder generar esa voz como una voz de autoridad que haga que las personas puedan decir, mira, no es que yo esté esperando que me digan por quién votar, porque pues finalmente quien decide es uno, pero sí que me puedan hablar a mí específicamente de por qué mi postura ha sido tan apática, por qué durante años yo cada vez que van a hablar de política me levanto y me salgo de la iglesia, por qué cuando llega la temporada de política en las iglesias o en el país, dejo de asistir a la iglesia y vuelvo cuando ya se acabe, que son cristianos de temporada, y más poder decir, no, mira, que mi convicción me lleve a mí a realmente sentar una postura en donde yo pueda hablar de esto, pero hablarlo con propiedad y no simplemente evitarlo o evadirlo cada vez que llega la coyuntura política a la iglesia. La única forma de evitar ese sentimiento apático hacia la política es tener una perspectiva bíblica de la misma. Cuando la gente se fastidia de la política, de que hay un candidato en la iglesia, que es la pastora, o el hijo del pastor, o el sobrino XY, ellos tienen que entender que una iglesia que se ha responsabilizado de esta esfera es una iglesia valiente. Es una iglesia que le duele su nación. Es una iglesia que decidió hacer lo que está a su alcance para transformar esta nación. Está comprobado históricamente que una nación no es transformada únicamente con orar, evangelizar y ayunar. Hay un antecedente histórico que las naciones fueron transformadas cuando la iglesia entrenó de manera intencional cristianos a participar en diferentes esferas, incluyendo el gobierno. Entonces, cuando uno analiza la evolución y el proceso de desarrollo en países de la reforma protestante, como los países europeos, y cómo incluso los constitucionalistas encontraron en los principios bíblicos un fundamento sólido para el desarrollo de los Estados Unidos, uno empieza a ver que el desarrollo hace parte de la vinculación de esos principios. Solo hombres morales, bíblicos, con principios, construyen y transforman sociedades justas y prósperas. Esa apatía se tiene que romper, Juan. Yo creo que la iglesia es respuesta. Sí, nos hemos equivocado. Hemos cometido errores. Pero yo te lo puedo decir, que la gente que conozco que está en esto ha cometido errores por una carga. Yo he cometido errores. Obviamente cada vez soy más responsable. Y yo nunca me he subido al púlpito a decir voten por mí, háganlo por mí. Tampoco he movilizado a mis equipos a que intencionalmente digan A o B o C. Pero ellos me han dicho, pastor, queremos apoyarlo, queremos acompañarlo. Mi respuesta ha sido, háganlo con responsabilidad, porque la iglesia es la iglesia. Y la iglesia debe enviar gente a que influencien. Pero no politicemos, como dice el pastor Darío, el cristianismo, cristianicemos la política. Y para eso, en los errores que hayamos cometido, a todos los oyentes, los errores que hayamos cometido han sido porque amamos este país. Claro. Y ese amor por ese país nos ha llevado a actuar. Vamos a cerrar este bloque analizando de manera muy corta esta encuesta que hicimos precisamente para poder darle pie a este programa. Se le hizo esta pregunta a 770 oyentes que hacen parte de un grupo de la emisora. Interesante. Y este grupo de 770, que son los que tengo yo en el programa que dirijo en la mañana, son 771 participantes. Y la pregunta se acercan las elecciones regionales, ¿qué piensa de los cristianos en política? 128 de esos 771 respondieron me gusta y los apoyo. 13 dijeron no deberíamos estar en esa área. 2 dijeron nunca he votado y no lo haré. 5 personas dijeron soy defensor del voto en blanco y 11 personas dijeron es la peor mezcla, religión y política. Bueno, pero solo es un 10% aproximadamente. Pienso que es una buena... Eso es como, digamos, verlo desde un punto de vista de análisis de encuesta, nos pone a pensar que dentro de la iglesia hay un grupo representativo que piensa que es una mezcla letal. Sí, aunque de acuerdo a la muestra que me estamos evidenciando, no es muy grande, ¿cierto? Yo creo que la perspectiva de 700, ¿sí? 770. De 770, que 11 hayan dicho que es la peor mezcla, a hoy es un avance, Juan, porque es que ya represento 3 generaciones en el Evangelio, escuché mucho tiempo decir que la política era del diablo.
Y ahora qué problema sacar al diablo de la política, ¿no? Claro. Porque nos convencimos de eso. Sí. Pero que 11 de 700 hoy estén en desacuerdo es un avance. Tenemos que lograr que esos 11 tengan Eso un no pensamiento diferente. Pero bueno, ¿qué pasa con aquellos que no votaron? De Esos- los que vieron la encuesta es que son 770 y solamente 128, 13, 2, 5 y 11. O sea, pongámosle casi el 70% de personas pudieron haber visto la encuesta, pero no les importó. Eso también puede ser la misma persona que ve que hay votaciones y ni fu ni fa, ¿no? Eso es un buen análisis. Yo creo que es lo que refleja el país, el abstencionismo, ese porcentaje tan alto, más del 50%, muestra que a la gente no le importa, que perdió la esperanza, que pierde el voto, que al final son los mismos corruptos, los mismos bandidos. Entonces es una postura fatalista que también genera mucho conflicto porque, repito, terminan minorías decidiendo por mayorías. Y eso es lo que hace que uno se pare en una fila de banco, en una fila de bus y todo el mundo criticando el gobierno. Y es que escogieron a los mismos, Pero no hicimos nada. No hice nada. No, bueno, creo que es un tiempo para dar gracias y por eso, Pastor, creo que hoy, no como candidato, aún a pesar de que está como candidato al consejo, lo hemos invitado para que nos ayude en este análisis que de verdad que ha sido bien interesante y me gustaría que como pastor, primero, unos minutos como pastor, se dirigiera a las personas que lo están viendo y ya después unos segunditos también como candidato con el propósito de poder darse cuenta de que hay personas que manejan los dos olivos y lo hacen muy bien, pero que nunca dejan de amar al mismo Dios por el cual servimos. Pues bueno, pues muchas gracias a todos los que nos vieron en este programa. Quiero decirles que la Reforma Protestante, Lutero, a través de esas tesis que publicó, inspirado en la carta que escribió a la iglesia en Roma, mostró que no hay vocación superior, que tenemos que transformar nuestra mentalidad y entender que nosotros no solo tenemos que agradar a Dios dentro del templo, tenemos que hacerlo fuera del templo también. Todo lo que vivimos, lo vivimos delante del rostro de Dios, ya sea que comamos o sea que bebamos, hagámoslo para Dios. Por años pensamos que, como lo pensó la iglesia tradicional, era una vocación superior el sacerdocio o el clero, y que los albañiles, los constructores, eran vocaciones secundarias o inferiores. No es así. Nosotros somos discípulos que tenemos que reflejar el carácter de Cristo en las misiones que Dios nos trace. Y así como hay algunos llamados a ser empresa, algunos llamados a estar en las comunicaciones, algunos llamados a ser educadores, así también hay personas llamadas en la esfera de gobierno. Creo sin duda alguna que si desde una perspectiva bíblica vemos esta esfera de gobierno, el resultado va a ser diferente. Y por último, pues invitarlos a que participemos, a que miremos de verdad opciones muy necesarias para nuestra ciudad. Hay candidatos al consejo maravillosos, los conozco en su mayoría, sé que es gente de Dios. Explórenlos, miren sus propuestas, miren lo que han hecho, miren su familia, miren su testimonio y consideren elegirlos. Y si consideran revisar nuestro trabajo y lo que hemos hecho, pueden buscarnos por las redes sociales, Marco Acosta Rico, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Ahí van a ver de manera detallada este servicio desinteresado que ha sido por causa, por visión y asignación, que es la transformación de mi ciudad, y que me acompañe el próximo 29 de octubre, las próximas 36 horas. Salga temprano a votar. Obviamente no deje de congregarse, ¿no? Primero lo primero, pero asuma su responsabilidad civil. Busque el tarjetón del consejo y en la casilla del León de Colombia Justa Libres, que está en coalición con el Partido Conservador, ponga una X y en esa misma casilla busque el número 5. De esta manera transformaremos Bogotá. Vamos a hacer una muy corta pausa, dándoles gracias, Pastor, por acompañarnos en esta noche, una noche crucial, que sé que no sé cómo vaya a dormir esta noche. Confiando en Dios, en paz nos acostaremos y así mismo dormiremos, porque Dios nos guarda y creemos que vamos a ganar. Lo ideal es que no se acueste porque el programa no se acaba todavía. Vamos a continuar después de una pausa, hacemos un corte musical y ya volvemos con el último segmento, el último tramo de Hombres sin Excusas, que ya viene para este cierre a propósito de una jornada crucial para el país y que no podíamos estar ajenos a esta situación tan importante que nos compete a todos. Por eso estamos abriendo los canales para que ustedes nos vean. Ya volvemos. Hombres sin Excusas hace la pausa y ya vuelve.
Hombres sin excusas. Bien, ya volvimos. Hombres sin excusas continúa. Y ahora sí, llegamos a este tramo final para que todos ustedes, los amigos que nos han estado siguiendo a través de las diferentes redes sociales, pero que también están aquí con nosotros en el 2130 en AM, nos continúen escuchando. El abrazo para todos ustedes y a esta hora estamos con un invitado más, Cristian Machuca. Un abrazo. Gracias, Cristian, por acompañarnos esta noche. Hola Juan Manuel, muchas gracias por invitarme a este espacio Hombres sin Excusa. Como siempre, no tenemos que tener excusas. No, para nada. El tema con eso es que seguramente este domingo muchos a las 8 de la mañana van a decir: uy, no, yo no me levanto, está haciendo mucho frío, está haciendo mucho calor, no hay tráfico, no hay transporte. Bueno, una cantidad de cosas, y yo pienso que ese podría ser un inconveniente para las personas de no ejercer el voto, ¿no? Y posiblemente puede que haga sol, puede que llueva, bueno, lo que sea. Pero creo que algo que nosotros como cristianos debemos trabajar fuertemente es en nuestra responsabilidad civil. Claro, eso es algo que a veces uno como que dice, eso que lo hagan otros, ¿no? Y después, lamentablemente, uno ya se está quejando de la situación, el panorama de lo que va a pasar en la capital y también en el país. Es muy cierto y creo que algo que podemos estar seguros es que Dios también premia a quienes ejercen su responsabilidad en el hecho de elegir, pero elegir bien y elegir informados. Claro, Cristian, yo me imagino una gran cantidad de cosas ha sucedido esta semana, mucho trabajo, mucho movimiento, muchas noticias, muchas situaciones que se han presentado, polémicas, es el rifirrafe, esta persona le saca los trapos al sol al otro y empiezan una cantidad de cosas. Y yo creo que la mayoría de las personas, incluso hasta pensando en eso, también están fastidiados de la política, porque pelean entre sí, se sacan el pasado, comienzan a hablar de una cantidad de cosas y las personas que ven los programas, ya sea por televisión o por redes, pues dicen, no, esto la verdad me aburre y yo ya ni siquiera voy a votar porque yo ya no sé por quién. Esto también a veces es molesto, ¿no? Y además que el problema que se ha vuelto, porque se ha vuelto un problema, digo yo, es que las personas no entienden que la política es para generar amigos. Yo me encuentro muchas personas en la calle y les digo, si usted le genera inconveniente en la política, es porque usted no está entendiendo que la política no es para pelear, sino para construir. Y ese es el problema que nos han vendido un poco en nuestros grandes caudillos que tenemos en Colombia o a nivel global, y es que tenemos que pelear para imponer nuestras ideas, y eso está mal. La política es para generar amigos aún en las diferencias. Es que precisamente de eso se trata. Si yo no me identifico con el color, con el pensamiento, con su ideología, con si es de derecha o izquierda, si es de centro, de lo que sea, se convierte en mi enemigo. Y uno fácilmente puede decir enemigo público número uno porque no me gusta cómo piensa, no me gusta cómo se viste, no me gusta cómo habla, pero tampoco me gusta su pensamiento político. Y ahí es en donde uno dice, pues precisamente las personas pueden tomar partido y decir, más bien yo ni voto para evitar problemas. Eso es cierto, Juan. Mira que algo que he aprendido a lo largo de este tiempo, soy pastor asociado en la Iglesia Centro de Fe y Esperanza de la Misión Panamericana. Uh-huh. Crecí en un ambiente donde mi abuelo es pastor, cofundador de la Misión Panamericana, mi padre pastor, actualmente pastor asociado, Uh-huh. pero en ese momento yo crecí con un ambiente donde decían la política es del diablo. Yo creo que muchos de los oyentes que nos están escuchando posiblemente escucharon con eso, crecieron Uh-huh. con ese concepto, la política es del diablo, la política es del diablo. Uh-huh. Y posiblemente algo que sucedió fue que entregamos un área que Dios nos había dado a nosotros de el sojuzgar, gobernar la tierra, y se la entregamos fue a Satanás, y no entendimos el principio que nosotros teníamos que venir y poner autoridad sobre la tierra como Dios nos lo había dado y nos había puesto eso en nuestras manos. Uh-huh. Entonces, un poco también es entender que cada uno de nosotros, de los que estamos en este momento, tenemos que trabajar fuertemente. El trabajo debe ser fuertemente para entender que Dios nos ha dado la autoridad para ir a aquellos lugares que posiblemente nosotros nunca iríamos por miedo, pero qué bueno es que estén las personas en las artes, en los deportes, en la cultura, en la educación,
en la política, en el área de gobierno, es importante que hombres de Dios estén ahí para llevar principios y valores, que creo que esto es algo que nosotros debemos trabajar fuertemente aún desde nuestros niños. Y hablaba un poco de que crecí en ese ambiente donde la política es del diablo, y cuando luego nos comenzamos a entender que la política no es del diablo, que la política necesitamos ejercer esta área de gobierno, nos damos cuenta que entregamos lo que Dios había puesto en nuestras manos por muchos años por desconocimiento. Y la palabra dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Claro. Viendo, digamos, esos conceptos ya muy claros con respecto a lo que va a estar sucediendo dentro de muy pocas horas, muchos también podrían llegar incluso a pensar si nosotros debemos votar, si tenemos una obligación moral, una obligación cívica o incluso una obligación espiritual. ¿Cuál podría ser, digamos, como el lineamiento para aquella persona que de pronto está escuchando este programa y ahorita dice, mire, en cuanto a obligación moral, pues yo no he votado nunca, no he estrenado mi cédula. En cuanto a una obligación ciudadana, pues digamos que de una u otra manera, pues si no he votado, pues tampoco lo voy a hacer ahorita. Pero una obligación bíblica, yo hago parte de la iglesia y no me obligan a votar, pero la misma palabra nos enseña acerca de nosotros elegir. Y cuando no elegimos, otros eligen por nosotros y lamentablemente a veces nos quejamos de eso. Dentro de esto debemos partir que el Señor, o en la palabra de Dios, nos enseña que nosotros debemos orar por nuestros gobernantes. Entonces aquí comenzamos a entender lo siguiente. Hay un lineamiento que Dios nos da, que Él es el que pone y quita. Pero cuando pone y quita, también nos está dando la autoridad a nosotros de elegir, un poco como en esta época. Cuando el rey Saúl se convierte en rey, fue porque el pueblo de Israel dijo, necesitamos una figura, ¿cierto? Ellos dijeron, necesitamos, ¿quién era como el que gobernaba? Era Dios a través de un sacerdote y él es pero ellos dijeron, no, necesitamos un rey porque pues allá el pueblo lo tiene, aquí este pueblo lo tiene, entonces necesitamos que nos pongan a alguien. Y de ahí comenzamos a entender que el gobierno, pues Dios lo permitió. Dios permitió en ese momento que hubiesen hombres y mujeres en estas áreas. Pero también un poco recordando que nosotros tenemos una obligación ciudadana a ejercer el derecho a elegir, pero también el deber, porque es en doble vía, derecho y deber. Entonces alguien me diría, pero es que yo nunca en mi vida voy a votar. Bueno, es tu responsabilidad, tanto si lo hace como no lo hace. Dios va a demandar de usted porque si nosotros vemos en Latinoamérica está el porcentaje de mayor abstencionismo a nivel global. En Colombia tenemos casi el 51% de la gente que no vota, que no sale a votar simplemente porque no. Pero nosotros somos igual de responsables si no lo hacemos, así lo hacemos. ¿Sí? Entonces, yo cómo voy a decir, es que ese presidente no hace nada si yo no elegí. Entonces nosotros tenemos que entender que nuestra responsabilidad es una responsabilidad civil al elegir una persona. Por eso nosotros tenemos que leer los programas de gobierno. Es algo que posiblemente no hacemos porque el nivel de lectura que tenemos en Latinoamérica, no hablo de Colombia, hablo en Latinoamérica, es muy bajo. Podríamos decir que paupérrimo. Sí. No estamos diciendo que los que estamos aquí seamos los mejores lectores, pero sí algo que entendemos es que tenemos nuestro nivel de lectura debe mejorarse y por eso posiblemente cuando alguien le dice, mire, vote por esto, estas son las propuestas, miramos el papel, pero ni siquiera leemos, nos tomamos el tiempo y por eso no nos da como pereza el hecho de salir y votar. Pero entonces hay una responsabilidad moral, también una responsabilidad bíblica, porque Dios a nosotros nos ha dado y nos ha facultado el hecho del libre albedrío. Escojan. Y el hecho de escoger también implica el hecho de ir y salir a estos lugares de que nosotros podemos votar. En este caso, es lo que vamos a hacer el día 29, este domingo. Bien, finalmente, digamos, uno entiende la responsabilidad a nivel de iglesia, a nivel ciudadano, pero también existe algo que de pronto uno no se ha dado cuenta y es que cuando otros eligen por uno,
uno también incluso llega a pensar como esas personas, porque se aliena a ellos a tratar en la medida de lo posible de poder justificar su falta de participación. Y creo que en este sentido como que yo puedo perfectamente decir, es que pues, todos pensamos lo mismo, pero llegar al punto de todo pensamos lo mismo es porque simplemente yo quiero justificar que no lo hice. En el caso de aquellas personas que son cristianos que nunca han ejercido su derecho al voto o que nunca han tomado partido con respecto a esto, las situaciones tienden a empeorar sencillamente porque uno ya no tiene un argumento de peso para poder decir, mire, es que yo sí salí, yo hice esto, yo voté por tal o cual persona porque tiene esta hoja de vida y porque pues aparte de eso es una persona que hace parte de la iglesia y tiene frutos dignos de arrepentimiento y aparte de eso tiene un buen testimonio. Entonces, eso que Cristian nos está diciendo de que no leemos, tampoco nosotros nos metemos a indagar, pero también a veces, Cristian, es muy fácil que uno sea presa de las noticias falsas, de ese fake news en donde las personas leen algo y le dañan el testimonio a la persona, pero no se preocupa uno por realmente saber si es o no es verdad. Por ejemplo, hace unos días me enviaron un video, yo creo que de pronto también te llegó, que iban a entregar unos esferos. Que si usted le entregan este esfero, tenga cuidado. La tinta. La tinta y que le pueden borrar el... Mire, esas son las noticias falsas que muchas veces se generan y en la política más. Uh-huh. Esto surge porque hay personas que la manera de hacer política es una manera de generar guerra sucia. Entonces, cuando generamos eso es desacreditar al otro. Entonces, por eso también es importante uno indagar, buscar las fuentes confiables. Entonces, alguien diría, no, pero es que a mí no me gusta este periódico. No, pero entonces usted busque, vaya a la fuente real, si es importante. Creo que a los periodistas algo que le enseñan es busque, evalúe la fuente de información. Y es algo que nosotros tenemos que trabajar fuertemente desde del área política, desde el área de gobierno, donde nosotros tenemos que enseñar a la gente que obviamente no debe comer entero, uh-huh, pero sí debe indagar, buscar, porque posiblemente alguien en algo muy claro, en el paro nacional de hace unos años atrás, uh-huh, comenzaron las fake news. No, que mire que va a pasar esto, que esto, y eso generó el rebote, el descontento social, y eso se quemó medio país simplemente porque se generaron falsas noticias. Entonces es importante que cuando nosotros estudiemos a un candidato, miremos su hoja de vida, miremos qué ha hecho, también evaluemos un poco cuál es, poco yo diría, su familia, su entorno familiar, no diciendo que va a cambiar o no el hecho del pensamiento, pero sí nosotros tenemos que generar en nuestro país un pensamiento crítico. Por eso me gusta el nombre de este programa, Hombres sin Excusas. Tenemos que generar un contento, o más bien, un contentamiento, por llamarlo así, hacia la gente y que la gente se sienta cómoda con lo que está, con quien se eligió. Mucha gente, usted hace la evaluación y la gente no está contento con los actuales gobiernos. ¿Pero uh-huh, por qué? Porque no se tomaron el tiempo, sino que ya simplemente alguien me dijo, vote por ese. uh-huh. Importante que nosotros trabajemos fuertemente, no solamente desde nuestras congregaciones, sino desde las casas. Claro, en el año 2013, yo sé que Cristian recuerda, fue el tema del paro nacional y un presidente de la época dijo, ese tal paro no existe. Y uno, pues muchas veces dice, esa no era una noticia falsa, eso fue muy cierto, porque el paro sí existía. Pero en este momento, en este mismo instante, la coyuntura está llevándonos al punto de que uno puede estar pensando de que la izquierda se va a volver a tomar el país, de que las situaciones están demasiado duras, lo que está pasando en Israel, de que eso no nos afecta, lo que pasó en China hace poquito, ayer o antier, que el presidente se fue a mirar lo del metro, o sea, una gran cantidad de cosas y uno dice, no, eso no nos afecta porque eso es muy lejos. No, sí nos afecta, porque está tocando la realidad nacional. Creo que muchas personas en este momento se están viendo comprometidas a pensar lo que estos debates de estos últimos días nos están poniendo a pensar, y es, hay una gran cantidad de personas que se dejan guiar porque hoy el candidato se salió de la ropa, entonces ya no me gusta. Porque es que empezaron a pelear y este fue el que le dijo la verdad en su cara al otro, entonces ese sí me gusta. Pero al otro día se puede levantar y el que le gustaba ayer, hoy ya no. Entonces como que es una
una dualidad entre si voto o no otro y al final, mejor yo no hago nada. Y ahí es en donde estamos desconociendo lo que muchas personas que sí tienen al Señor en su corazón pueden hacer en nuestro país, como es el caso de personas que, pues, que salen de las entrañas de la iglesia, que han estado años o prácticamente toda su vida en la iglesia y que tienen esas características que de pronto las personas pueden estar necesitando. Y que hay una causa. Hay muchas personas que tienen una causa. Yo creo que, hablando aquí de la emisora Fuego AM, yo creo que el mayor porcentaje de las personas que escuchan este programa son creyentes. Hay que entender que las causas deben estar enfocadas a nuestros pensamientos. El ayudar al prójimo. Nos mandó, nos instituyó que nosotros debemos ayudar al prójimo. Por ejemplo, el hecho en momentos de pandemia, poder servir a los demás. Muchas congregaciones, conocí muchísimas congregaciones que tomaron el tiempo para llevar los mercados, para pedir los mercados, y qué bueno es también que gente que le duele esa causa, pues pueda estar dentro del gobierno, porque sabemos que van a tener una cosmovisión bíblica, y la cosmovisión bíblica debe estar. Miren un ejemplo que creo que es muy interesante ahorita hablabas de Israel, algo que es muy curioso. Si ustedes miran la historia más o menos habla que ellos habían escogido en la Franja de Gaza un gobierno que era un gobierno terrorista, y luego se cansaron y como en el año 2000, no recuerdo exactamente si fue en el 2006, ellos decidieron cambiar y se cambiaron por el gobierno de Hamas. Y eso básicamente están cambiando de uno malo a otro peor. Uh-huh. Y lo eligió fue el mismo pueblo. Entonces a veces nosotros hacemos las cosas es por un interés, porque pensamos que la gente está aliada, o simplemente lo que queremos es como cambiar y a ver qué me pasa con el otro. Posiblemente en Colombia nos ha pasado así. Es importante que nosotros, cuando elijamos, algo que yo le digo a las personas es: usted ore, Dios lo va a guiar. Si usted es un hombre de Dios, Dios lo va a guiar, y usted va a hacer conforme a lo que Dios le ha establecido. Claro, vamos a hacer una muy corta pausa. Hombres sin excusas sigue su camino, y cuando volvamos vamos a tener una conclusión muy especial a un tema que seguramente a muchos los ha puesto a pensar durante la emisión de este programa. Estamos a menos de 35 horas de estas cruciales fechas de la apertura de las urnas, y pues bueno, la idea es que cada uno pueda escuchar, decidir y al final pues ejercer su deber ciudadano. Ya volvemos. Hombres sin excusas vuelve en un momento. Hombres sin excusas. Bueno, ya volvimos. Hombres sin excusas continúa su camino. Estamos en el tramo final, y en el año de 1947 un teólogo llamado Carl Henry advirtió que después de la Segunda Guerra Mundial el cristianismo estaba en riesgo de perder influencia, y precisamente fue porque muchas personas, después de ver un conflicto como este, pues no sabían para dónde tomar. Muchos dirán, me voy hacia la parte del apoyo o me voy hacia el lado del abstenerme, y tanto uno como el otro pues finalmente hace que las personas piensen, ¿no? Seguro el que dice en el tema de la guerra, yo mejor me quedo callado porque pues no conozco el contexto. En el tema de la guerra yo sí sé lo que va a pasar, entonces mejor apoyo. Y en el tema de las elecciones, Cristian, seguramente muchos se están viendo identificados con no sé realmente qué decisión tomar. Los candidatos a la alcaldía a mí no me representa ninguno, yo no me siento inclinado hacia este o cual porque pues no veo como claridad. Pero si lo llevamos hacia la parte del consejo y de los ediles, sí existen personas que tienen buen testimonio, que son gente cristiana, personas que llevan años de ministerio, gente que ha hecho las cosas bien, incluso algunos repitiendo o queriendo reelegirse, otros vuelven al ruedo político, otros son nuevos, pero pues las personas no pueden decir que no tienen opciones porque es que sí las hay.
¿cuáles serían esas excusas que la mayoría de las personas puedan tener para no ejercer este derecho que todos tenemos? Bueno, si ustedes están dentro de una iglesia, en un liderazgo, se dan cuenta de lo siguiente. Cuando llegan las elecciones, muchas personas se apartan de la iglesia por 3, 4 meses mientras que pasa eso. Simplemente porque ya tienen un preconcepto. Lo que yo hablaba, la política es del diablo. No está mal porque posiblemente, voy a decir una palabra que puede ser muy dura, no le ha sido revelada. Cada quien es libre de elegir. Y posiblemente algo que nosotros es importante que intentamos dentro de la iglesia es que es una comunidad y la comunidad está para ayudar. Entonces, cuando tú como comunidad sientes que a alguien le falta algo, tú vas y le ayudas. La palabra es clara. O sea, si tu amigo, tu hermano te dice, venga, estoy con hambre, usted me dice, oremos. Sino que usted, ¿qué hace? Busca la manera. Entonces, lo mismo, dentro de todas las áreas, el área de gobierno es algo que nosotros debemos trabajar fuertemente para que las personas entiendan o entendamos, para no ir hacia una línea, es que entendamos que nosotros tenemos que ser activamente participativos como comunidad. Y porque a todos nos afectan. Entonces, una iglesia, hace unos días estaba hablando con un pastor y el pastor me dice, lo que pasa es que aquí al frente me dejan todas las basuras. Entonces, ¿quién puede arreglar ese problema? Hay una persona que en el gobierno, un edil puede decir, venga, miremos qué está pasando, pongamos ciertas multas, o sea, miremos a ver la manera cómo podemos generar un control efectivo. Pero la comunidad posiblemente puede decir muchas cosas, no, venga, pongamos ahí. Pero si no hay un control de gobierno, un control político, va a ser muy difícil que eso se dé. Entonces, un poco también entender que nosotros dentro de esos lugares necesitamos gente que le duela nuestras causas. Gracias a Dios, en pandemia había gente que le dolía la causa. Y gracias a eso, en 7 meses se pudo reaperturar las iglesias, porque había gente que le dolía la causa de decir, ¿cómo es posible que la iglesia cristiana, o hablando también a nivel interreligioso, que la iglesia católica, no cada quien en su fe, esté cerrada? Y eso permitió que se hubiese podido, las iglesias que estaba presupuestado que se abrieran en 2 años, se abrieran en 7 meses. Eso realmente creo que es un gran logro de gente que le duele estar allá. Y por eso es importante que nosotros busquemos personas que le duela nuestra causa. Que la causa en la iglesia muchas veces haciendo cosas que no es más para perjudicar la iglesia que para ayudar. Y por eso necesitamos personas, hombres de Dios, que tengan un corazón. Y para esto yo creo que algo que para que no nos divida debe ser la oración. Cuando yo realmente entiendo la oración, me voy a dar cuenta que Dios es el que me guía. Hay momentos en el cual yo tengo que apartarme perfecto, pero Dios me va a guiar y me va a dar paz. Claro. El apóstol Pablo decía en Gálatas 6:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así como el mismo apóstol estaba diciendo que nosotros somos criaturas hechas por el Señor, es para que estemos en buenas obras. Lamentablemente la política se ha desdibujado. Y no tanto es por el término política, porque pues política significa que gobernemos todos, del griego polis, sino que se ha desdibujado hasta el punto en donde la gente asocia la palabra política con la palabra corrupción. Y aunque es una asociación que lamentablemente puede ser cierta, también es necesario entender que nosotros somos criaturas hechas para poder perfectamente, como dice la palabra, estar en buenas obras, como está escrito, para que anduviésemos en ellas. Y a veces nos sacamos de la política, decimos mejor no nos metemos, dejando que sean otros los que hagan lo que tienen que hacer. Y en ocasiones no es tan bueno. Sí, eso es cierto. Y además que cuando no estamos allá no nos damos cuenta de lo malo que están haciendo. Entonces yo vuelvo y digo, somos responsables. Esas personas que están allá tienen nuestro voto. Entonces, yo como voy a orar, Señor, ayúdame a elegir, y voy a elijo a aquella persona que no tiene principios bíblicos. Señor, ¿por qué está sucediendo esto? Oramos, pero no entendemos que hay personas que tienen un claro concepto bíblico y no los apoyamos. Entonces, Señor, ¿por quién debo votar? Y comenzamos con nuestros dilemas humanos
pero no apoyamos a aquellas personas que han trabajado fuertemente, que posiblemente son hombres, mujeres de Dios que realmente se han preparado y están en esas esferas un poco también para apoyar, no para llenarse de dinero, que posiblemente es como se piensa cuando se llega a estos lugares de gobierno, a estos lugares de poder, pensando a quien llega allá se llenó de dinero. Nosotros debemos entender que esta es una función social. Si yo sirvo, yo le digo a muchas personas, yo sirvo con o sin credencial, porque realmente Dios nos envió a eso a la tierra, a servir, sea como sea. Claro. Eso que está escrito allí en la palabra, en Efesios 2, pues nos lleva también a reflexionar lo que dice el mismo apóstol Pablo, donde dice que nosotros, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces yo entiendo que es poder decir, bueno, vamos a ayudar a las personas de la iglesia, vamos a ayudar a las personas de la fe, y eso es, digamos, una de esas características que hombres y mujeres de Dios pues tienen en su corazón. Pues yo creo que, Cristian, este es el momento precisamente para poder decir por qué aquellas personas que hoy están ejerciendo el llamado político, ¿por qué se debería votar por ellos? Porque necesitamos personas, primero, que amen a Dios. Cuando tú amas a Dios, nada te va a corromper. Gente que sea incorruptible. Gente que cuando llegue a esos lugares, primero sepa quién lo está viendo. Pero también gente que rinda cuentas. Una persona que rinde cuentas es una persona que abiertamente uno puede mostrar. Cuando tú rindes cuentas, realmente estás diciendo, mire, pueden esculcar todo lo que yo tengo y nada me van a encontrar. Cuando tú rindes cuentas, puedes decir, por más que puedan venir y hablar de mí, yo ya rindo mis cuentas. ¿Y a quién le rindo cuentas? A líderes. Entonces, aquellas personas que están en el gobierno, personas que aman a Dios, yo les aseguro que el gran porcentaje son personas que aman rendir cuentas. Así como hace poco nos tocó declarar a muchos renta, creo que también el rendir cuentas hace que nosotros seamos personas que realmente en esos lugares nada nos va a cambiar, porque tú debes ser el mismo, la misma persona, con poder o sin poder. Porque si cambias cuando tienes poder, realmente tu corazón no estaba en un corazón con Dios. Entonces, por eso debemos nosotros buscar esas personas y que no sea como la palabra, busqué y no la hallé. Que la palabra dice, busqué entre ellos a alguien y no la hallé. No, ojo con eso. Yo creo que aquí hay personas en Bogotá, las personas que nos escuchan, sé que hay muchas personas, hombres de Dios allá. Oren, busquen, evalúen. Estamos a pocas horas y gracias a Dios por estos espacios, porque se nos permite decir, hay hombres que aman a Dios, hombres que buscan a Dios con todo su corazón, que posiblemente pueden tener errores, que posiblemente pueden fallar, claro, porque somos humanos, pero lo más importante es levantarnos y mostrar, mire, yo amo a Dios a pesar de mis equivocaciones. Claro. Bueno, ahí está entonces la posición. Esperemos que en esta noche, bueno, yo creo que esta noche sí puedo dormir, me imagino mañana. He tratado de dormir un poco, pero créame que es un poco difícil. Sí, claro. Pero algo que he entendido y como testimonio, 2 minuticos, no mentiras, 1 minutico. En estos días me han llamado personas que hace mucho tiempo no me llamaban. Y una persona me dijo, tranquilo, tenga la paz. Y lo más curioso fue que un día estaba haciendo un ejercicio político, entregar volantes, y una persona entré a comer unas empanadas, no estaba comprando la empanada, no. Y esa persona me dice algo muy bello, y me dice, tranquilo, confía en Dios. A mí me dejó como, usted nunca le he dicho nada, ¿qué pasó ahí? Claro. Sentí la voz de Dios, me devolví y le pregunté, disculpa, ¿tú eres cristiana? ¿Practicas alguna religión? Porque me dejó como, dijo, no, simplemente Dios a veces me habla y hoy me habló. Claro, yo obviamente creo que Dios habla, pero creo que en ese momento Dios hizo algo, porque realmente si el estrés viene, claro, es normal. Dios usando una persona, pero Dios tiene que utilizar personas. Y eso es, las respuestas que Dios da son personas. Oh, interesantísimo. Mire, esta frase estaba leyéndola yo esta mañana, donde dice, en este tiempo he recibido muchos abrazos, también los he dado, y ha sido el antídoto al miedo, a la frustración que los seres mutuamente sentimos en ocasiones. Un abrazo afirma, enseña y conforta el alma. Y yo creo que
muchas veces uno dice, mire, yo puedo confiar en Dios y estoy completamente seguro que Dios está en el asunto, pero en ocasiones uno también necesita una palabra de consuelo, un abrazo, un estrechón de manos, alguien que le diga lo vas a hacer bien, el Señor está en el asunto, y pues lo entendimos. Y eso que entendimos, pues finalmente fue como la oportunidad para uno poder decir, no, también estamos necesitando una palabra de afirmación, y creo que este programa puede afirmar a muchas personas en este concepto que estamos seguros. Muchos van a decir, bueno, pues lo estábamos necesitando. Así que, pues, Cristian, yo creo que ha llegado el momento de poder decir, descansamos en Dios y que el Señor decida para poder el domingo 4 de la tarde poder estar diciendo, bueno, gloria a Dios, que sea lo que Él decida. Así es, ¿no? Y seguimos orando. Algo que creo en mi corazón es que aquellas personas que estamos en esos lugares de privilegio, tenemos que tener a nuestro alrededor guardas de oración. Lo hemos llamado así, personas que estén orando por nosotros y que no bajemos en oración nosotros, porque esos lugares son lugares que nosotros debemos conquistar. Y la conquista requiere una planificación, pero también requiere el secreto. Y en el secreto Dios da la estrategia. Claro, o nos conquistan o somos conquistados. Así de claro. Una de dos, o sea, conquistemos, salgamos y conquistemos estos lugares de gobierno. De lo contrario, otros nos van a conquistar y después, ¿con qué argumentos uno va a salir? Muchas gracias, de verdad. Estos espacios son muy importantes para aquellas personas que de pronto están indecisas. No, aquí no estamos haciendo un proselitismo. Sí, claramente hay candidatos aquí que han pasado, esto es claro, pero algo que nos damos cuenta, evidentemente, es que Dios a cada uno de nosotros nos ha dado la libertad de escoger. Bueno, cada persona en su corazón, han estado aquí personas, hombres que aman a Dios, que realmente son personas sin excusas. Claro. Un abrazo para todos los oyentes y bueno, el lunes estaremos conociendo quién ganó y el próximo viernes, bueno, ya estaremos en el mes de noviembre y otros temas estaremos tratando en Hombres Sin Excusas. Un abrazo, feliz noche. No se muevan de la programación de Fuego AM que sigue el pastor Diego García con el libro que a partir de esta noche comienza una nueva lectura. Un abrazo para todos.